Hola, hola amigos de Tienda de Recetas. Hoy vamos a preparar un delicioso arroz con leche con una fórmula casera. Amigos de Tienda de Recetas, hoy vamos a preparar un arroz con leche casero. Y el paso número 1 es colocar este arroz en remojo de un día para otro. Y no importa si nos sirven la sobremesa a la hora de comer, si nos dan tamales, si comemos ajiaco o un delicioso pavo. Ninguna Navidad del viejo Cauca, Antioquia, Boyacá o Cundinamarca será auténtica sin esta delicia y acompañante que es el arroz con leche o arroz de leche. Este es un postre tradicional de origen desconocido que tiene un aroma delicioso, una textura indescriptible y un sabor sublime. Vamos a necesitar para preparar este delicioso postre 2 tazas de arroz crudo, media libra de azúcar, 3 tazas de leche o 1 litro de leche en su defecto porque se consume bastante rápido, una tacita de agua, 3 astillas de canela, media taza de uvas pasas y una pizca de sal y también canela en polvo. Ahora ya han pasado más de 24 horas y tenemos nuestro arroz listo para empezar a preparar este delicioso 346 minutos más tarde. postre, arroz con leche. Vamos a escurrir este arroz y lo vamos a colocar en una ollita, listo para que lo empecemos nosotros a someter al calor. ¿De acuerdo? Bueno, nuestro paso número 2 es que vamos a colocar el arroz a cocinar con 2 tazas de leche durante aproximadamente unos 20 minutos a fuego lento o a fuego medio bajo. Por aquí también les vamos a dejar el video del arroz con leche, pero para los negocios, que la fórmula, la receta es distinta. Este es un arrocito con leche para que lo compartamos en casa. Es totalmente casero, rico y delicioso. Si este video les gusta, por favor suscríbanse y déjennos su like. Paso número 3 es que debemos agregar la canela y también posteriormente vamos nosotros a agregar las uvas pasas para que comiencen a soltar ese delicioso aroma y comiencen a impregnar nuestro arroz con leche de este sabor tan especial. Posteriormente, en nuestro paso número 5 vamos a agregar una pizca o una pizcota de sal, ¿de acuerdo? Para que le dé un toque, un contraste adecuado a nuestro arrocito con leche. Vamos a agregar más leche y más leche y más leche, porque esto se llama arroz con leche. ¿De acuerdo? Van a ir viendo ahorita cómo va a ir cambiando la textura. Pero recuerden que es importante dejar el arrocito de un día para otro en remojo, porque esto va a permitir de que el arroz se ablande y quede rico a la hora de que lo cocinemos al otro día. Tenemos que estar revolviendo constantemente para que no se nos pegue el arroz en la olla. Estar muy pendientes. Y en nuestro paso número 6 vamos a agregar ahora sí el azúcar a la medida. Normalmente se agregan 2 tazas de azúcar. Ustedes pueden agregar una, no pueden agregar quizás dependiendo del gusto, o pueden agregar conforme a ustedes les vaya gustando. Poco a poco pueden comenzar con una tacita, luego 2, luego 1,5 o 2,5. Bueno, ahí y seguimos revolviendo. Recuerden por favor no dejar de revolver porque se nos puede pegar. Como pueden apreciar ahora,
ha ido cambiando la textura. Y lo vamos a cocinar hasta que nosotros encontremos esa textura adecuada para nosotros. Hay gente que le gusta con una textura más durita, otros más suave. Y recuerden que siempre tiene que ir a fuego lento. Después de que ya le hemos agregado el azúcar, la leche, la canela, las pasas, vamos a cocinar a fuego muy bajo durante aproximadamente unos 20 minutos, quizás unos 25. Si vemos que se está secando y todavía está durito, le podemos agregar otro poquito de leche. También le podemos agregar crema de leche al gusto o leche condensada, como ustedes prefieran. Ya el gusto ya va en nosotros, si lo queremos o más simple o más dulce. Y miren cómo es de rápido y sencillo. Ya estuvo listo, ahora lo que hacemos es servirlo y a disfrutar de este delicioso manjar que sirve de complemento en nuestras comidas. Entonces, recuerden, esta es una fórmula casera para compartir en casa. Por aquí les dejamos la fórmula para negocios, para los que quieren vender arroz con leche. Es una receta totalmente distinta para que nosotros le saquemos rentabilidad y obtengamos ganancias de esta receta. Y aquí miren, finalmente le agregamos un poquito de canela en polvo, rico y delicioso. Esto le da un toque fantástico al arroz con leche. Espero este video les haya gustado. Si les gustó, déjenos un like, por favor, suscríbanse a nuestro canal y denle a la campanita. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Hasta pronto.